Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana. Es un buen momento para comenzar con mucho ánimo, con mucho gozo este programa de Hay Poder en Jesús. Dios les bendiga muchísimo en gran manera. Déjenme hacer una palabra de oración a todas aquellas personas que nos van a escuchar más adelante. También les pueda llegar esta palabra de oración y de bendición. Padre, en el nombre de Jesús estamos nuevamente delante de tu presencia, agradeciéndote porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso con nosotros, porque nos das la paz, nos da la bendición de poder estar aquí, Señor, y decirte a ti muchas gracias. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas. Gracias por todos aquellos que nos rodean. Gracias por el liderazgo de la iglesia. Gracias por cada congregante de la iglesia y Poder en Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos bendices con tu presencia de manera maravillosa. Y gracias porque tenemos no solamente, Señor, el alimento físico, sino también el espiritual, el cual tú nos brindas a través de las redes sociales, a través de Señor, los medios de comunicación que hoy en día están para poder ayudarnos, Señor, a transmitir y a poder hacer que tu evangelio se extienda de una manera más rápida. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos las necesidades de cada persona, todo lo que acontece en el mundo. Tú eres, Señor, sabedor de todo ello, lo pongo en tus manos, pero nada de eso nos robará nuestra paz. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo ello. Amén y amén. Vamos a tener una palabra. Usted recuerda la historia de Daniel, cómo fue llevado a Babilonia con sus amigos. Usted conoce esa historia, pero vamos a recordar solamente unos pequeños pasajes de la Escritura para que lo tenga usted más claro. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 1, en el verso 1. En el año reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en todas sabidurías, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que bebía. Escuche, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y de los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esta es una historia muy conocida que usted y yo tenemos en claro. En la palabra de Dios nos podemos encontrar algunos libros de los cuales nos abre más un panorama de todo aquello que vivieron el pueblo de Judá cuando después de que Nabucodonosor comienza a tomar control de toda aquella tierra. Fueron los que dominaron en aquellos tiempos, dominaron a los asirios, dominaron a los medos, dominaron a todas aquellas tribus que en aquel momento eran como las más sobresalientes. Sin embargo, nosotros podemos ver que cuando Nabucodonosor comienza a tomar el control de todo ese reinado, hubo un hombre previo a este Nabucodonosor, porque este Nabucodonosor nos habla aproximadamente entre lo que es el siglo séptimo y el sexto antes de Cristo, es decir, del 600 y cachito al 500 y fracción antes de Cristo. Pero nosotros podemos tomar consideración que en el año 1100 antes de Cristo también hubo otro Nabucodonosor, pero digamos que en él no se pudo consumar lo que él trató de hacer en aquellos tiempos. Él trató también de dominar al mundo, también trató de hacer esto, también fue un hombre poderoso de aquellos tiempos, sin embargo no lo logró. Sin embargo, cuando viene 500 años aproximadamente después, este Nabucodonosor, entonces él sí logra someter al pueblo de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que las continuas batallas que el cristiano debe de vencer no es una que venga el enemigo y trate de vencer y ya venciste y te debes de relajar. No, debes de saber que en todo tiempo el enemigo va a tratar de hacerte caer. El enemigo va a tratar de quitarte lo que hay en ti. Va a tratar de demeritar lo que Dios ha puesto en tu vida. Va a tratar de robarte inclusive lo que tú eres hoy delante de Dios. Pero sería una muy buena pregunta que te hicieras tú
el día de hoy, ¿qué eres tú delante de Dios? ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Tú qué crees que eres para Dios? Porque si crees, dice, pues yo soy el hijo de Dios, yo soy una persona que sirvo en la iglesia, soy no sé qué pase por tu mente, pero debes de tener identidad de lo que eres, porque si no, entonces va a llegar el momento en el cual todo lo que Dios está forjando en ti, está armando en ti, está creando en ti, está construyendo en ti, está forjando en ti. Si no lo consideras así, entonces puede venir el siguiente embate, el siguiente enemigo a través de una guerra, a través de una batalla, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea sentimental, ya sea física, y puede hacerte caer. ¿Por qué? Porque crees que va a venir una vez, pero no, el enemigo no viene una vez y dice, bueno, a este cristiano no le puedo ganar. No, el enemigo viene una vez y arremete por una segunda y lo continúa haciendo una tercera, una cuarta, una quinta, y así sucesivamente hasta que el Señor te lleve a su presencia. ¿Por qué? Porque el enemigo en todo momento trata de hacerte caer, trata de hacerte saber o de hacerte pensar, aunque no sea así, que no eres nada ni nadie para Dios. Sin embargo, déjame decirte, para Dios eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Claro que tiene un propósito para que ha sido adquirido, pero tú debes de tener considerado qué eres y quién eres para Dios. Tú y yo podemos ver a la luz de la Escritura cómo se van confirmando los diferentes reinados del pueblo de Judá. Y allá en Judá, bueno, después de que viene el linaje, ya ustedes conocen todos los reyes que partieron a partir de Saúl, David, Salomón, Roboán y sucesivamente así. Sin embargo, cuando después de Roboán, recuerde usted la historia, Israel se divide por un lado, Judá por el otro, y vienen ya los reyes, pero ya no del pueblo completo, ya no del pueblo estructurado de las 12 tribus, sino de las 2 tribus nada más de Judá y 10 para Israel. Y llega el momento en el cual comienzan a pervertirse, comienzan a tomar ideales de lo que ven en el mundo, comienzan a tomar ideales, comienzan a tomar costumbres de lo que ven allá en otros pueblos, y después de que comienzan a tomar todas esas costumbres de lo que ven ellos allá afuera, comienzan a hacer a los propios dioses que tenían las otras naciones como si fueran suyos, como si fueran propios. Entonces, aunque no digan es mi Dios tal, sin embargo, ellos comenzaban a adoptar aquellas costumbres, comenzaban a tomar aquellas ideas, aquellas o ideologías, aquellas filosofías o aquellas cosas que se habían traído de otros lados. Usted recuerda hablar de Astarot, hablar de Asera, hablar de los Baales, todos esos dioses que ellos se traían. Bueno, para el caso de los caldeos no era una excepción. Ellos tenían un dios, Nabú, y este dios Nabú era uno de sus, porque ellos eran politeístas, eran uno de sus más grandes dioses de aquellos tiempos. Sin embargo, cuando en aquel momento viene Nabucodonosor, él no solamente trae los ideales de hacer caer al pueblo de Judá, sino lo que él quiere es destruirlo, es acabar con él, como seguramente ha tratado de acabar contigo en mucho tiempo y a través de muchas circunstancias, quizá por la cuestión familiar, por la cuestión económica, y ahora, no obstante, con lo que estamos viviendo, por la cuestión de la salud. Y no, eso no es lo peor, la situación de la salud. Lo peor es que aquello que llega a meterse en tu corazón es el temor, estás con la duda, estás con todo el tiempo con miedo, y si salgo, y si aquello, y si lo otro, y si mis hijos, mis hijas, y si nos pasa. Entonces todo eso es lo que quiere traer este Dios hoy en día a tu corazón, robándote la paz que solamente Dios te puede dar. Y entonces cuando tú sales a la calle dices, Dios mío, no estará al aire y no nos contaminaremos, porque todo eso es lo que el enemigo está trayendo a través de estos dioses. Pero no es otra cosa sino para que veas que el enemigo sigue trabajando hasta estos tiempos, y así va a ser hasta que el Señor le ponga un freno, que ya está escrito en el libro del Apocalipsis, que es el libro de la Revelación. Entonces, avanzando con esto, tú te puedes dar cuenta de todo aquello que estamos viviendo. Y cuando vemos a lo largo de ello, no solamente vino Nabucodonosor en ese entonces a vencer al pueblo de Judá, sometiéndolos y robándole todo lo que había construido Salomón, poniéndolo en el templo del Dios de los cielos. No solamente se llevó todo el oro que había, sino puso un rey, puso otro rey, y entonces lo que hizo en ese entonces fue tratar de acabar con el pueblo. Es decir, primero vino pero ¿sabe cuál es el problema de esto? El problema no es el enemigo, porque el enemigo puede venir, pero si tú estás bien forjado, si tú estás bien plantado, si tú estás bien delante de Dios, entonces te das cuenta que el enemigo no es el problema.
El problema es cuando el pueblo de Dios no está bien cimentado. El problema es cuando el pueblo de Dios no está bien parado sobre lo que piensa, no está firme en lo que cree. El problema es cuando el pueblo de Dios como que se debilita, como que se cae, como que se hace a un lado, como que piensa, no, esto no, ¿sabes? Ese es el peor problema. El peor problema es cuando el pueblo de Dios se olvida de los ideales, de la doctrina, se olvida del reunirse, del congregarse, y ahorita sí la gente se quiere congregar cuando justamente las iglesias están cerradas. Pero ¿sabes qué? Es un buen momento para poder reivindicarte y decir, bueno, una vez que regresen todas las actividades a lo normal, entonces yo seré el primero que estaré en la iglesia, yo seré el primero en servir, yo seré el primero en estar al pie, como decimos, al pie del cañón, de una manera coloquial. Seremos el primero en hacer esto, seremos el primero en hacer lo demás, pero es un buen momento para que puedas retomar todas sus actividades en lo ministerial y servirle a Dios como es debido. Entonces viene Joacim, y una vez que viene Joacim, entonces aquí viene la situación y viene el problema, porque Joacim hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces, como Joacim en ese tiempo, al hacer lo malo, ¿qué es lo que hace? Una puerta enorme abierta al enemigo. Entonces viene Nabucodonosor, entonces acaba con él. Después de eso, bueno, se pone como próximo rey a Joaquín. Y entonces, que era hijo de Joacim, entonces Joaquín comienza a tomar el reino, pero como los hijos siempre tienen una línea de seguir el ejemplo de los padres, entonces Joaquín dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo mi padre? Mi padre hizo todo lo malo delante de Dios, entonces yo también voy a ser igual a mi padre. No esperes que tus hijos hagan lo bueno si tú no haces lo bueno. No esperes que tus hijos no se droguen si tú te drogas. No esperes que tus hijos no tomen si tú tomas. No esperes que tus hijos se congreguen si tú no te congregas. No esperes que tus hijos sirvan a Dios si tú no les sirves. Escuche, entonces viene Joaquín, dice, mi padre hizo lo malo y se portó mal delante de Dios, voy a hacer exactamente lo mismo. Otra vez, una enorme puerta abierta al enemigo. ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor? Bueno, viene, lo pone, y al poner o a establecerlo a él, entonces llega el momento en el cual se acabó su reinado y entonces se establece a su hermano. Y su hermano Matanías, cuando lo establece, por cierto, no creas que Nabucodonosor nada más le daba por cambiar el nombre a Daniel, a Azarías, a Ananías, a Misael. No, también le cambió el nombre a Matanías, porque a él le puso Sedequías por nombre. Y entonces, una vez que le cambia el nombre de Matanías y le pone Sedequías, entonces, ¿pero quién lo estableció? Lo estableció Nabucodonosor, lo puso por rey. Y entonces, nuevamente reyes que ya estaban haciendo lo malo, Joaquín y Sedequías. Y entonces Sedequías dice, bueno, me voy a someter al reino de Nabucodonosor, voy a hacer lo que él dice. De hecho, posteriormente vienen algunos hombres a hablar con Sedequías, y bueno, aquí estaba la situación. Pero después de él viene Gedalías, y entonces Gedalías dice, no, yo ya aprendí de los anteriores, ya aprendí de Joacim, ya aprendí de Joaquín, ya aprendí de Sedequías, ahora yo, Gedalías, bueno, pues voy a hacer lo que el rey me dice, me voy a someter al reinado. Pero yo me pregunto, ¿a poco no estaban las 4 generaciones anteriores, no estaban sometidas al gobierno de Nabucodonosor? Ellos no estaban sometidos a lo que Nabucodonosor había hecho, porque ellos solamente habían reinado por 3 meses, por 11 años. En el caso de Gedalías, bueno, solamente habían estado por un poquito de tiempo, pero todos los anteriores habían estado sometidos al gobierno de Nabucodonosor. Escúcheme, porque precisamente lo que él buscaba era súbditos. De hecho, Nabucodonosor es una palabra compuesta. Codonosor quiere decir ser el siervo de alguien, ser el siervo de, y Nabú era el Dios que tenían ellos. Es decir, hablar de Nabucodonosor era hablar de ser el siervo de su Dios, el siervo de ese que le traía opresión al pueblo de Judá, el siervo de aquel que le traía, que lo oprimía, que le robaba, porque se robó todos los utensilios, todo lo que había en la casa de Dios cuando fueron Nabucodonosor, y todos ellos fueron a robarse todo del pueblo de Judá. Bueno, pues no obstante, con ellos se llevaron todo el oro que había puesto Salomón en ese templo para Dios. Entonces quiere robarte el enemigo, quiere quitarte lo que tú tienes, quiere quitarte tu paz, quiere quitarte tu gozo, quiere quitarte a tu familia, quiere destruir todo lo que hay, lo que hay en tu hogar. Si hay armonía, la quiere quitar. Es decir, se cumple lo de Juan 10:10, cuando dice Jesús mismo, el enemigo no vino más que para
hurtar, para matar, robar y destruir. Entonces, eso es a lo que ha venido. Pero hay una promesa también de parte de Dios. Jesús mismo dice como una promesa: pero yo he venido para traerles vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, no es lo mismo que puedas estar bajo el gobierno, bajo el dominio, bajo la cobertura de ese Dios Nabú que todo el tiempo te quiera robar lo que tú tienes, o no es lo mismo que le digas: ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó tu reinado, hasta aquí se acabó tu gobierno, hasta aquí se acabó lo que tú eres. Entonces quitarte de ese gobierno, quitarte de ese reino y que comiences a vivir como es debido. Hoy en día podemos ver que desde antes, y no hablo por la situación que todo el mundo vive por la pandemia, ya multicitada en todos los medios de comunicación y cualquier tema de conversación familiar, aún sea por teléfono, sea por las redes sociales, siempre es hablar del mismo tema, del cual quiero omitir. Pero antes de esto, no la gente todo el tiempo está hablando de levantarse y hacer, y entonces hacen sus plantones, y entonces comienzan las mujeres a levantarse como si fuera hoy en día algo normal, y comienzan a sobajar al hombre, comienzan a sobajar y a quitarle aún el gobierno que Dios le ha otorgado al hombre. ¿Y qué quiere decir gobierno? Gobierno no es decir: te me largas ahorita por las chelas y me las traes porque las quiero yo, porque soy el que mando en casa. Hemos enseñado cuál es el gobierno de parte de Dios. Hemos enseñado que el gobierno no es mandar, sino precisamente el gobierno está para cuidar, para proteger, para proveer, para procurar. Ese es un verdadero gobierno de Dios. Cuando la familia se estructura de esa manera, de manera sistémica, como si fuese un reloj, cada quien trabajando de manera acordada. Cuando una persona tiene un reloj, entonces en los relojes están los engranes, y entonces el engrane pequeño no puede hacer la función del grande ni viceversa. Es decir, cada uno va estructurado de manera diferente. Ni tampoco un engrane puede hacer la función de un tornillo, ni el tornillo puede ser la función de la perilla, ni puede hacer la función de la cubierta, ni la del extensible. Es decir, cada uno de manera sistémica trabaja de esa forma. Dios estableció y estructuró las familias para que hoy en día se pudieran componer como lo que son. Pero escúcheme, déjeme avanzar del tema. Si nosotros hoy en día vemos lo que estamos viendo, entonces ¿por qué se llega a desestructurar todo esto? Porque cuando nosotros tenemos algo de manera sistémica, hecho a la forma, a la estructura que Dios ha creado, hecho como Dios ya lo estableció, entonces todo trabaja, como decimos, como reloj. Cada quien en su lugar. La mamá ocupa el lugar de mamá, el papá ocupa el lugar de papá, los hijos ocupan el lugar de los hijos. Pero hoy en día no es así. Los hijos ocupan el lugar de los padres, porque como un padre se fue de la casa, abandonó a los hijos, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? El hijo tiene que andar vendiendo chicles, tiene que andar limpiando parabrisas, tiene que estar haciendo, y entonces se convierte el hijo en proveedor. Y entonces el hijo, como se convierte en proveedor, está asumiendo el rol del padre, el rol del proveedor, y entonces tiene que estar haciendo esto. De la misma manera, ¿qué es lo que sucede con la madre? Dice: pues mi esposo se fue, yo no puedo dejar que mis hijos se mueran de hambre. ¿Qué es lo que hace la madre? La madre asume el rol de proveedora, asume el rol de cobertura, asume el rol de cuidadora en todos los sentidos, asume el rol que debería de hacer el padre. Y digamos de la misma manera, ¿qué es lo que sucede cuando la madre abandona a los hijos, abandona al esposo? Entonces el papá tiene que proveer, y luego tiene que venir y tiene que cuidar a los hijos, y tiene que quizá dejarlos con alguien encargado, y cuando llega quizá hacer de comer, o quizá lavar la ropa, algo. Es decir, todo eso se va desestructurando. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que ha venido a hacer. Este enemigo llamado Nabú, este enemigo que hoy en día convierte a muchos como sus súbditos, como sus siervos, a través de esto que es Nabucodonosor, el siervo de este Dios Nabú. Es lo que quiere hacer, robándote la identidad de lo que eres, y haciendo que si tú tienes, escúcheme, haciendo que si tú tienes la identidad de ese reloj, tomando como ejemplo de ese reloj, y haciendo que eso tome esa forma, entonces se pierde la intención, se pierde lo que Dios había hecho, se pierde lo que Dios había creado. Escucha usted, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si cada quien ocupa el lugar que no le corresponde? Entonces vivimos en una sociedad completamente volteada, vivimos en una sociedad completamente destruida, vivimos en una sociedad completamente desequilibrada, vivimos en una sociedad en la cual están invertidos todos los patrones, están invertidos todos los roles. Vivimos en una sociedad en la cual nadie está haciendo lo propio para que pueda hacer lo debido delante de los ojos de Dios. Y entonces al voltearse todo esto, se pierde la intención de Dios, se pierde el propósito de
de Dios y no por culpa de Dios, sino porque el hombre está haciendo que todo esto vuelva, que esté, como dice en mi pueblo, patas para arriba. Y esto es lo que está ocasionando. ¿Por qué? Porque se ha perdido la identidad de lo que la gente es. Escúcheme, el mismo apóstol Pablo hace ver como que todos funcionáramos de una manera dentro de la iglesia, como si todos fuésemos dentro de una iglesia un reloj. A ver, y él, déjeme parafrasearlo de esta manera: ¿acaso el tornillo dice yo porque no soy el engrano? No. ¿A poco el engrane dice yo porque no soy el tornillo? No te necesito porque tú no eres el engrane grande. No, él dice: ¿acaso todos somos profetas? ¿Acaso todos hablamos lenguas? ¿Acaso todos profetizamos? ¿Acaso todos hacemos esto? ¿Acaso todos hacemos milagros? ¿Acaso todos hacemos? No, cada quien ocupa un lugar dentro del cuerpo de Cristo. El ojo no le puede decir al brazo: no te necesito, ni el brazo al ojo: no eres parte de mí. No, el ojo no, porque dice la palabra de Dios: cada quien ocupa un lugar, cada quien, el Espíritu le da a cada quien como Él quiere, pero no puedes ocupar un lugar que no te corresponde. De la misma manera en el ámbito familiar. Y esto puede llegar a perderse cuando pierdes, puede llegar a suceder cuando pierdes tu identidad. Ahora, yo le puedo preguntar a usted que si ha perdido su identidad. Yo le pregunto: ¿usted cómo se siente delante de Dios? ¿Cree que ha perdido su identidad? Sé que usted me va a decir: que el Señor reprenda al diablo, pastor. Yo no puedo perder mi identidad. Déjeme decirle, porque en el tiempo de Judá, cuando estos jóvenes con Daniel fueron llevados allá a la tierra caldea, allá a Babilonia, ellos perdieron su identidad. Ellos de alguna manera perdieron, como que perdieron su identidad, pero que regresaron. A ver, espérenme, ¿me van a meter al horno? No, sí, pero en el horno, escúcheme, ¿qué quiero decir esto? Que cuando viene el horno de la prueba es cuando se manifiesta la verdadera identidad nuevamente. Escúcheme, en medio de las pruebas llegan allá, y entonces ellos, cuando les dicen: tú te vas a dejar de llamar Mesac, tú te vas a dejar de llamar Ananías, tú te vas a dejar de llamar Azarías, y tú te vas a dejar de llamar Misael. Y entonces, ¿cómo me llamaré ahora? Entonces te vas a llamar como yo te diga, tú, Sadrach, Mesac y Abednego. Y entonces viene aquí, escúcheme, al quererles robar la identidad de lo que son, es ahí cuando se pierde. Y yo le puedo preguntar a usted: ¿seguirá siendo lo que usted dice que es delante de Dios? ¿Seguirá actuando como lo que usted cree que es delante de Dios? ¿Seguirá manifestándose en usted lo que dice ser delante de Dios? ¿Seguirá teniendo las características propias de lo que dice que hace delante de Dios? Porque si yo le pregunto a usted cómo se siente delante de Dios, ¿cree que su identidad está bien forjada? ¿Cree que su identidad está bien hecha? ¿Cree que su identidad está bien arraigada? ¿Cree que su identidad delante de Dios está firme? ¿Qué me va a responder? Le pregunto, ¿qué me responde ante su identidad? ¿Cómo se siente delante de Dios? ¿Si tendrá bien forjada y bien firme su identidad o no? ¿O será que hace falta lo que es el concepto de identidad para que uno pueda decir: sí, verdaderamente creo que la identidad la tengo bien forjada? Escúcheme, porque quizá necesite recordar qué es la identidad. La identidad como tal son las circunstancias de una persona en concreto y no de otra. Son las circunstancias de una persona en concreto, determinadas por un conjunto de rasgos o características que las diferencian de otras. Es decir, no puedes ser tú igual a otra persona si tienes tu identidad. Es decir, cuando a estos muchachos y a Daniel los llevaron a Babilonia, les querían quitar esas características, les querían quitar estas actitudes que los diferenciaban de los demás. Por eso les dijeron: ¿sabes qué, a Aspenaz? ¿Sabes qué, mi querido eunuco? Llévatelos a tu casa, ahí me los guardas, me los tienes por 3 años y después de 3 años me los traes. Ya una vez que ellos han pasado los 3 años, es decir, ya que los hayas sacado en las 3 áreas, en el área física, en el área espiritual y en el área emocional, ya que me los hayas tratado en esas 3 áreas, me los traes. Porque esos 3 años eran para eso, para debilitarlo en lo espiritual, para debilitarlos en lo almático y para debilitarlos en lo físico. Y después de estos 3 años ya iban a venir como unos verdaderos súbditos delante de Nabú, como unos verdaderos súbditos delante de su Dios, del Dios de Nabucodonosor, que era Nabú. Entonces ellos, después de estar allá, los llevaron, y por supuesto que venían las pruebas, por supuesto que para ellos iban a pasar pruebas, pero ¿de qué tenían de qué sorprenderse? Si el mismo apóstol Pedro dice: no os sorprendáis no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero él como que te dice, ¿por qué te sorprendes cuando hay una prueba? ¿Por qué te sorprendes cuando hay enfermedad allá afuera? ¿Por qué te sorprendes cuando esa enfermedad llega y toca la puerta de tu casa? ¿Por qué te sorprendes cuando hay un problema en lo económico? ¿Por qué te sorprendes cuando hay una prueba en lo físico o en lo emocional o en alguna otra área? ¿Por qué te sorprendes? ¿Acaso había algo de qué sorprenderse? Escúcheme, porque quizá estas sean las 3 etapas de tiempo que tengas que vivir aquí, para que aquí se manifieste tu verdadera identidad de lo que eres. Escúcheme, porque las circunstancias de la persona, escuche, la identidad que son las circunstancias de la persona en concreto y no de otra, sino que esas circunstancias de una persona están determinadas por un conjunto de rasgos o características que te diferencian de otro. Usted podrá ver que hoy en día hay personas que son gemelos, pero no por el hecho de ser gemelos, aunque sean idénticos en todo, aunque tengan el mismo, aunque hayan nacido en el mismo momento, por diferencia solamente de 2 o 3 minutos, aunque hayan nacido en ese momento, no por eso son iguales. Cada uno tiene características propias. Por fuera los podrá usted ver igual, quizá morenos, quizá güeros, quizá con el pelo quebrado, lacio, igualitos, idénticos. Los ojos quizá cafés, ambos, azules los dos, verdes, del color que los tenga. Escúcheme, del color que sea su piel, sus ojos, su cara, su cabello, todo lo que sea. Sin embargo, siempre van a estar diferenciados por algo, porque es aquí cuando viene a determinarse su identidad. La identidad, aunque pudieran ser por fuera iguales, por dentro es donde llevan este conjunto de rasgos o características que los diferencian uno del otro. Escúcheme, por ejemplo, podemos ver en el caso de Fares y de Zera, nacieron juntos. Escúcheme, ellos nacieron en el mismo parto de su madre. Ellos, como nacieron en ese momento, podrían decir, bueno, somos igualitos, miren, a ver quién es quién. Escuchen, ellos podrían llegar a pensar eso. Sin embargo, podríamos llegar a decir, cada uno tiene sus propias características. Uno a lo mejor de que no me interesa, uno al que le amarraron el cordón, a este le amarramos el hilito, para que este hilito determine quién es quién. Escúcheme, pero él dijo, no, yo mejor meto la mano, a mí qué me importa. Y entonces pierde lo que Dios le ha dado. Pierde, ¿por qué? Porque no le interesó los beneficios de Dios, porque no le interesó la primogenitura, porque no le interesaron las bendiciones. Por ejemplo, también en el caso de Esaú y Jacob, lo mismo. Ambos nacieron en el mismo parto de su madre, pero ¿qué pasó ahí? Con la misma situación. Uno caracterizado por la situación anterior que le comenté. No le interesó la bendición y dijo, yo te vendo mi bendición, yo te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas, te lo doy, sale, ahí está, fírmale. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Escúcheme, mientras a Esaú no le importaba, él dijo, bueno, pues te la compro, están más ricos las lentejas aquí que mi bendición, que cuando me van a dar una bendición. Pero llegó el momento en el cual Jacob aprovechó lo que el otro desperdició, es decir, por fuera podrían ser similares, bueno, aunque en este caso dice la palabra de Dios que uno era lampiño y el otro era velludo, es decir, a lo mejor externamente ya habían algunas diferencias, pero en lo interno es donde se manifiestan más estos rasgos o características de la identidad. Cuando una persona tiene una identidad debilitada, una identidad degradada, o déjenme decirlo así, una pérdida de identidad debido a una crisis, entonces es cuando vienen los problemas. En el caso de los amigos de Daniel no era lo que estaba ocurriendo. Escúcheme, ¿qué es lo que viene a ocurrir cuando hay una crisis de identidad? Imagínense nada más, en el caso de esos 3 muchachos, esos 3 muchachos dijeron, bueno, sepa su rey, cuando Nabucodonosor levantó una estatua, sepa su rey que aunque nos metas a ese horno de fuego ardiendo, mi Dios es capaz de salvarnos de ese horno de fuego. Es más, te voy a decir algo, aunque no nos salve de ese horno de fuego, ni aún así adoraremos a tu estatua, oh rey. Imagínense nada más una identidad fortalecida, una identidad recobrada. Cuando el enemigo trató de robarles la identidad, ellos la recobraron. No, tú me quieres quitar el nombre, tú me quieres cambiar lo que Dios me ha dado, pero déjame decirte que aunque tú me lo quieras quitar, aunque tú me lo quieras robar, aunque esto me lo vengas a degradar, aún así yo tengo la identidad de lo que soy. Escúcheme, porque cuando viene precisamente es lo que se manifiesta a través de las crisis de identidad. Es cuando suceden 4 cosas. ¿Qué es lo que sucede en las crisis de identidad? Escúcheme, hay dudas sobre uno mismo. La duda sobre uno mismo es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine al mundo? Y a lo que la gente le llama crisis o dudas existenciales.
¿qué estaré haciendo aquí? No tiene razón de ser. ¿Para qué estoy aquí en la vida? No tiene caso que me sostenga aquí, como que no tiene que hacer a la iglesia, no tiene que hacer servir. Es decir, el Dios Nabú está cambiando tus pensamientos, está cambiando tus emociones, como ¿para qué voy a cuidar a mi familia si de todos modos no lo valoran, pastor? Es decir, el Dios Nabú está cambiando lo que tú eres, está queriendo cambiar las características que te hacen único, las características que te hacen propio, las características que Dios te ha dado como hijo de Dios. El Dios Nabú quiere cambiar todo ello. ¿Para qué voy y sirvo a la iglesia? No tiene sentido. El pastor ni siquiera valora lo que yo hago. Es decir, el Dios Nabú nuevamente tratando de influir en tus pensamientos, nuevamente tratando de influir en lo que Dios ha puesto en ti como rasgo o característica de identidad de hijo y siervo que eres, como identidad de esposo que eres, como identidad de hermano que eres. Es decir, el enemigo Nabú todo el tiempo tratando de robarte lo que tú quieres ser, lo que tú sabes que eres delante de Dios. Escúcheme, porque en el caso de ellos no fue la excepción, fue lo que hizo, que comenzó a generar las dudas. Claro, ellos en ese momento traían su escudo bien puesto. Ellos dijeron: no, tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes que yo soy un hijo de Dios, tú no sabes que yo soy un siervo de Dios, tú no sabes que mira, mi Dios es poderoso. Es decir, vienen aquí no solamente las dudas sobre uno mismo, sino las dudas sobre su creador. Escúcheme, en él trató de meterle: ahí está, ¿dónde está tu Dios? Yo fui por ti, te traje cautivo, te traje aquí a mi tierra de Babilonia, mira nada más, ya te puse en mano de Aspenaz, ya te puse en manos de un eunuco, es decir, alguien que no tiene fruto, alguien que nunca va a tener descendencia, alguien que no tiene genealogía posterior, alguien que no va a tener nada en la vida, para que el mismo fruto que está en Aspenaz también se te traspase a ti. Escúcheme, y ahí es donde los pusieron. Sin embargo, en ese momento dijeron: no, tú piensas que no sabemos quién es Dios, pero déjame decirte que mi Dios es poderoso para sacarme de la situación en la cual me tienes ahora. Y déjame decirte que nos puedes librar de ese horno de fuego, aunque lo caliente 7 veces más. Escúcheme, si lo calentaban a 1000 grados, él entonces le dijo: sí, súbale a 7000, 7 veces más, para que ahorita se les baje a estos lo valentones. Pero ellos dijeron: se pasó Nabucodonosor, que mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande para librarnos de ese horno de fuego, y aunque no nos libre de él, ni aún así nos inclinaremos ante la estatua que te has levantado. Y hoy en día quizá puedas decir lo mismo: se pasó Nabú, Dios de este mundo, se pasó enemigo y potestades y principados que estén trabajando hoy en el mundo. Sepan así que mi corazón no se intimidará ante el coronavirus, ni ante las enfermedades que están habiendo en todo el mundo, ni ante los problemas económicos, ni ante la incertidumbre que pueda llegar a haber. Mi corazón no se va a atemorizar ante todo ello. Sepas, oh Nabú, que mi corazón no te va a temer, porque mi Dios es capaz de librarme de todo ello. Y déjame decirte, si a él le place que no sea así y que me vaya de una vez con él, sepas, oh rey Nabú, que ni aún así me voy a inclinar temiéndote temor, teniéndote miedo, infundiéndole miedo a mis hijos. Ni aún así lo voy a hacer, porque en medio de este horno de fuego mi Dios es capaz de sacarme, y si no me saca es porque voy a estar mejor con él. Aleluya. Y yo creo que allí en tu casa, allí en tu lugar, donde quiera que te encuentres, puedes decir lo mismo: mi corazón no se inclina, no va a tener temor, no tendrá miedo de lo que acontece, no pasará la inquietud por mi vida, porque yo soy un hijo de Dios. Y entonces mantener tu identidad, no pierdas la duda de lo que eres, no tengas duda de lo que eres, no tengas duda de quién es tu Dios, no tengas duda de lo que te has convertido cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, no tengas duda de lo que hay dentro de ti por ser solamente hijo del Dios de los cielos. Aleluya. Escúcheme, porque cuando este Dios Nabú viene tratando de robarte todo eso que eres, entonces vienen los problemas, y entonces lo que se genera a través de perder la identidad, entonces viene eso, como la gente lo llama, la crisis de identidad. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si sabes qué? Estás en este momento para que te levantes. Si algo has perdido hasta este momento, es para que te levantes con autoridad, que te levantes con poder y que digas: lo que esté pasando es cosa de los de afuera. Yo en este momento lo más que puedo hacer es guardarme, ser prudente, pero mi corazón no temerá. Mi corazón está con el Dios de los cielos. Yo lo único que sé es que espero el momento en el cual todo se vuelva a reabrir, todo nos permita nuevamente que vuelvan a abrir las iglesias, para que estemos gozándonos con
todos los hermanos de la casa Hay Poder en Jesús, con todos nuestros líderes, con todos nuestros congregantes, con toda la gente que nos rodea. ¿Para qué? Para poder gozarnos y hacerle fiesta a Dios. Que van a haber problemas en lo económico, quizás sí, que van a haber problemas en algunas otras áreas también, pero déjeme decirle, así como Dios le llamó a Moisés para que le hiciera fiesta en el desierto con todo el pueblo de Israel, quizás sea momento de hacerle fiesta al Dios de los cielos en medio de esos desiertos que tú y yo podamos llegar a tener. ¿Alguien de ahí en su casa puede decir amén? Diga amén. Amén. Escúcheme. Gracias por los que dijeron aquí amén. Y escuche, y entonces vienen también los sentimientos de vacío como tercer punto, y como cuarto la soledad, porque es lo que el Dios Nabu está provocando, es lo que el Dios Nabu quiere sembrar sobre tu vida. No solamente las dudas de tu Dios, de nuestro Dios, no solamente las dudas de lo que eres, quitándote la identidad, no, sino también los sentimientos de vacío y de soledad. Escúcheme, ¿cuánta gente se ha sentido hoy sola por lo que acontece? ¿Cuánta gente dice, oh Dios mío, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar en mi vida? Dios mío, mis hijos, los compromisos que tengo. Dios mío, escúcheme, ¿cuánta gente hoy en día está viviendo la misma situación? Sentimientos de vacío, de desesperanza, sentimientos de soledad, sentimientos de desatención, sentimientos quizá de subestimación, sentimientos de opacidad, sentimientos de todo aquello que pueda llegar a traer sobre su vida un detrimento no solamente espiritual, sino también en lo sino también en lo ministerial y también en lo familiar. Y entonces se sienten poco dentro de la casa, se sienten poco en su ámbito familiar, se sienten poco para el ministerio, se sienten poco para Dios. Es que Dios no está con nosotros. Déjame decirte, cuando tú piensas que no está Dios contigo, es cuando más Dios está contigo, hermano. Yo me atrevo a pensar que en aquellos días estaban, mientras Nabucodonosor estaba echándole leña al fuego, estaba diciéndole, calienten este horno 7 meses más, y le subían allá al pirómetro, y entonces comenzaba, ya vamos a 1200, ¿qué te parece? Súbele más a 1500, ¿qué te parece? Súbele más a 2000, súbele más a 3000, ya estamos a 3000, ¿qué te parece? 4000, ¿qué te parece? No, súbele más, 5000, ¿qué te parece? 6000, no, más. El máximo que tenemos son 7000 grados, y entonces el pirómetro marcaba la temperatura 7000 grados, y entonces después de que venía esto, hermano, yo me imagino que Dios estaba ya por ahí con su ventilador puesto, hermano, adentro del horno. Yo me imagino que cuando la gente sentía, cuando aquellos 3 jóvenes sentían que se quemaban, aún así su fe adelante, aún así sus convicciones adelante, aún así su fortaleza adelante, aún así en lo que ellos habían creído continuaba adelante. Y entonces quizá ellos los empujaban ahí con una lanza, quizá les decían, órale, porque si nos acercamos nosotros seguro que nos vamos a echarlo también, órale, para adentro, órale, para adentro. Yo me imagino que en aquel momento ellos se han de haber quitado el turbante, me imagino que quizás se quitaron el saco y dijeron, ay Dios mío, qué calor hace. Bueno, pues no será Acapulco esto, no será Cancún, no será otra cosa, pero sea lo que sea, aleluya. Yo en este momento, con todo este calor que siento, pues yo creo que me hubiera traído mi tanga, me hubiera traído mi bikini, por lo menos un short me hubiera traído para meternos aquí, porque quizá ya estemos llegando a las buenas playas. Hermano, sus convicciones seguían adelante, y cuando ellos entraron, hermano, cuando pensaban, no, cuando tan solamente el puro soplido, el puro calor que puede llegar a rodear aquel horno, hermano, comenzó a hacer lo propio. Una vez que abrieron la puerta, hermano, ellos se metieron, y entonces yo me imagino que estaba allí detrás del cristal, ya viendo Nabucodonosor, y comenzó a ver este es Sadrach, y adentro, yo me imagino que por dentro Sadrach, el llamado Sadrach, no, yo no soy ningún Sadrach, yo soy Ananías. Escúcheme, y entonces y cuando decía, no, este es Mesach, y él decía, no, yo no soy ningún Mesach. ¿Yo cómo voy a ser Mesach? Es el nombre que tú me quieres poner, eso es lo que tú quieres que yo me llame, pero yo no soy ningún Mesach. Escúcheme, yo soy Azarías, y en el tercer supuesto lo mismo. Este es Abednego, no, yo soy Misael. Escúcheme, ¿por qué? Porque queriendo robar su identidad, ahí estaban por dentro manteniendo la identidad, pero no era lo único sorprendente, hermano. Yo me imagino que cuando ellos entraron y cuando se asomó por aquel lugar en el cual se podía asomar, quizá haber sido un cristal, entonces yo me imagino que cuando a ver 1, 2, 3, caray, veo 4, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? A ver, Nabu, ayúdame a contarle, al haber dicho. Y hermano, yo me imagino que también su Dios
el Dios que tenía también sorprendido. Escúcheme, porque hoy en día, déjeme decirte, el enemigo debe de estar no solamente sorprendido de la fe que tienen los hijos de Dios, el enemigo debe de estar avergonzado de la fe que tienen los hijos de Dios. Cuando el enemigo quiere que el pueblo de Dios se debilite y quiere que las iglesias se cierren, hermano, es cuando el enemigo debe de sentir más avergonzado, porque hoy en día cada iglesia, cada casa se ha convertido en una iglesia, aleluya, cada iglesia se ha convertido en un tabernáculo de reunión, cada casa se ha convertido en ello. Cuando el enemigo dice, no, ya a través de esto se va a perder el interés, es cuando la gente más estamos orando, es cuando la gente más estamos prendidos, es cuando la gente más estamos metidos. Quizá antes ni un mensaje nos mandábamos, y es cuando más estamos mandando mensajes, cuando más estamos hablándole a la gente. Hoy en estos días es cuando el enemigo, así como en aquel tiempo Nabú también se sintió quizá avergonzado cuando contó 1, 2, 3, ¡hay 4! ¿Cómo es posible que 4? Es porque Dios ya los estaba cubriendo. Hoy en día hay alguien que te cubre a ti y que me cubre a mí. Hay alguien que está cubriéndonos en medio de esta necesidad. Hay alguien que nos está cubriendo en medio de lo que vivimos. Quizá tu necesidad no sea física, pero sí sea económica. Quizá tu necesidad hoy en día no sea económica aún, pero será laboral. Quizá tu necesidad hoy en día no sea laboral, pero ya se convierte en otro tipo de problemas, quizá económica porque te bajaron el sueldo o algo está pasando. Pero déjame decirte, en medio de las situaciones difíciles, Dios en todo momento tratando y trabajando para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas salir avante, para que tú puedas salir como un vencedor, para que en medio de las situaciones difíciles tú puedas verte como lo que eres y te puedas mantener la identidad de lo que eres. Que cuando vengan estas crisis de identidad puedes decir, no, dudas sobre qué, si yo sé quién soy, dudas sobre quién, si yo sé quién es mi Dios, dudas como que qué puede pasar en mi vida, soledad, si yo sé quién está conmigo, desamparo, si yo sé quién es el que me guarda, como que qué podría pasar en tu vida. Escúcheme, porque hoy en día cuando la gente no tiene esta identidad arraigada, entonces vienen los problemas. Escúcheme, vienen los problemas. Y entonces viene aquí, la gente hoy en día llama, pastor, ¿qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer. Es decir, viene la confusión, porque escúcheme, te puedes dar cuenta que Nabú está trabajando en tu vida cuando viene lo siguiente: la confusión, la desorientación, la ansiedad, por supuesto, el agotamiento y algo que nosotros llamamos despersonalización, que es decir, pierdes la identidad de la persona. No sabes a dónde ir. Desorientación, la confusión, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Dios mío, ¿qué va a pasar? Y entonces cuando la gente comienza esto, quizás no está, como decimos siempre de manera coloquial, has de estar tronándote los dedos. Sí, porque la gente está, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y el dinero, y ya me quedan 100 pesos, ¿y qué voy a hacer? No me va a alcanzar más que para 1 kilo de arroz y 2 kilos de jitomate, o ni eso quizá. Escúcheme, la gente hoy en día solamente se la pasa así por la ansiedad, porque está confundida. ¿Qué es lo que va a suceder? Déjame decirte, solamente falta poco tiempo para que todo vuelva a la normalidad. Cada día que pasa, no digas un día más de encierro, más bien di un día menos que estamos aquí, pero va a llegar el momento en el cual tú y yo vamos a salir del lugar en el cual nos encontramos guardados. Va a llegar el momento en el cual tú y yo vamos a regresar a las actividades que teníamos acostumbradas, entre las cuales, y no por costumbre, de ir a la casa de Dios, pero una de ellas es esa: comenzar a asistir, comenzar a hacer, comenzar a trabajar, comenzar a evangelizar, comenzar a predicar, y entonces que se manifieste un verdadero avivamiento como no se ha manifestado mucho tiempo antes. Aleluya, porque yo creo que si tú y yo estamos en este tiempo y Dios nos está dando la oportunidad de poder estar en casa, entonces sea para que tú y yo comencemos a proyectar qué es lo que estamos haciendo. No vamos a perder el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Saliendo de esto voy a hacer aquello, saliendo de esto voy a proyectar, voy a hacer lo otro, saliendo de esto voy a ir a tal lugar, saliendo de esto entonces voy a lograr aquello, y entonces comenzar a hacer, y entonces voy a tener, si tenía 5 células voy a tener 8, si tenía 40 tendré 60, si tenía una iglesia tendré 3, si tenía 3 voy a ir por las 6. Pues escúcheme, porque es el tiempo en el cual tienes que comenzar a proyectar. No te puedes quedar como estás, no te puedes quedar con esa desesperanza, con ese sentimiento de vacío, con esa desorientación, con esa despersonalización. No te puedes quedar con esa confusión, porque es precisamente a donde el enemigo te quiere llevar. ¿Sabes que Babilonia viene de la palabra Babel, y Babel quiere decir confusión? Porque es desde Génesis 11 donde Dios confundió sus lenguas. Por eso se llama esa torre Babel, porque viene de la confusión hoy en día. Y Babel estaba situada en Babilonia. Escúcheme, Babel, y hoy en día
Él quiere llevarte para ello. Escúcheme, a través de la confusión. A través de la confusión quiere hacerte ver que no pasa nada. Escúcheme, ¿sabe que un hombre tan egocéntrico como lo fue Nabucodonosor? Hoy usted conoce algo que se llama de una manera cultural de las 7 maravillas del mundo. Y una de las 7 maravillas del mundo, que fueron los jardines colgantes de Babilonia, esa maravilla que fue considerada como la séptima, como una de las 7 maravillas del mundo, la hizo Nabucodonosor. Escúcheme, manifestando todo su ego, manifestando su altura, tratando de mostrar su poderío. Ya gobernamos en lo político, gobernamos en lo cultural, gobernamos en lo militar, gobernamos en lo económico. Pues cómo no, pues robando, cómo no van a gobernar en todo ello. Robaban, saqueaban todo lo que traían prisioneros, pues cómo no iban a gobernar así. Escúchenme, pues no fue sino que para ver y manifestar su poderío por muchos y muchos años más. Por eso Él hizo eso, para tratar de manifestar su ego. Hoy en día el enemigo quiere que sigas perdiendo y sigas perdiendo la identidad de lo que eres y de lo que crees a través de todo ello. Déjenme ir terminando con esto. El enemigo, Nabú, quiere quitarte tu identidad. No la pierdas. Tú no eres cualquier hijo de vecina, perdóneme por la expresión. A ellos en ese entonces, desde el tiempo de Matanías, fue lo que hizo. Tú no te vas a llamar así, te vas a llamar Sedequías. Y cuando le llevaron a Daniel, tú te vas a llamar Belsasar, no más Daniel. Escúcheme, porque todo ello tenía un nombre, todo ello tenía un significado. Escúcheme, y entonces vas a dejar de ser quien eres. Ananías, que quiere decir protegido por Dios. Mejor te quito ese nombre y te pongo Sadrach. Mejor así. Azarías, mejor te voy a quitar, porque quiere decir a quien Dios ha ayudado, y te vas a dejar de llamar Azarías, te vas a llamar Abednego. Y Misael, tú te vas a llamar Sadrach. Escuche, ¿por qué? Porque Misael quiere decir ¿quién como Dios? En pregunta, ¿quién como Dios? En una forma de agradecimiento. Azarías, a quien Dios ha ayudado, en una forma de manifestación, de decir hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí ha estado conmigo. Y en el caso de Ananías, protegido por Dios, una manifestación de convicción, esa convicción de lo que él tenía, no la perdieron. Ellos no pudieron, no se las pudieron robar, se la trataron de quitar, se la trataron de robar, pero no fue así. Es el momento en el cual tú y yo podemos hacer lo mismo. Es en el cual tú y yo, en medio de las pruebas, en medio de las crisis económicas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las enfermedades, en medio de todo lo que pueda llegar a acontecer en el mundo, en medio de todo y de todos, es el momento en el cual tú debes de seguir manifestando tu identidad. ¿Quién eres delante de Dios? No le preguntes a Él. Lo que Él ya dijo que eres está en la Biblia. Pregúntate tú, ¿quién eres para Él? ¿Tú quién crees que eres cuando recibiste a Cristo? A partir de ahí, ¿quién crees que eres? A partir de ahí, si tú comienzas a hacer esto, entonces las cosas van a cambiar. Entonces las cosas se van a manifestar de una manera diferente. Entonces las cosas serán distintas. Voy a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, creemos, Señor, que toda la gente que está escuchando y ha estado escuchando esta breve palabra que hemos traído para ellos, Señor, porque es palabra tuya, creemos que hoy en día, Señor, esta gente va a ser alimentada y fortalecida de todo aquello que pudiera llegar a estar aconteciendo en el mundo. Y no solamente eso, no solamente va a ser fortalecida, sino que será guardada. Los pongo en tus manos, Señor, para que ellos sigan manteniendo su fe, que sigan manteniendo su paz, que sigan manteniendo su gozo, que sigan manteniendo su libertad, Señor, en todas las áreas, que sigan manteniendo la identidad de lo que son. En el nombre de Jesucristo los pongo en tus manos. Si hubiese alguna persona que hoy en día no se sienta con esa paz, no se sienta con ese gozo, sienta, Señor, que algo le está faltando, que haya un vacío en su corazón, que haya desesperanza dentro de su ser, entonces en esta hora y a partir de ahora, permite, Señor, que todo comience a cobrar nuevamente vida. Que haya vida donde muerte hay, que haya fortaleza donde debilidad ha habido, que haya, Señor, a partir de ahora armonía donde solo problemas han existido, Señor, que haya libertad donde solamente cadenas, Señor, se han mostrado. Permite, Padre, que así como nosotros hemos sido siervos tuyos,
Señor, que toda aquella gente que no lo ha sido, que en este momento pueda tener también la convicción de poder serlo. Dales paz en medio de las tormentas, en el nombre de Jesucristo. Pon límites al enemigo para que no pueda llegar a ninguna de las familias que nos verán en esta hora. Señor, pon límite al maligno para que no pueda tocar sus vidas ni las vidas de sus familias. Permite, Padre, que haya paz en sus hogares por encima de todas las cosas. Señor, permite, Padre, que ellos puedan discernir qué es lo que hay dentro de sus corazones, qué es lo que hay dentro de sus vidas, y aquello que les perjudique puedan renunciar a ello, puedan rechazarlo y decir no, hasta aquí, Señor, porque si ellos comienzan poniendo un límite, entonces las puertas al enemigo serán cerradas, y cuando venga el enemigo llamado Nabú a sus vidas, entonces no podrá entrar, no podrá robarles lo que tú les has dado, la identidad. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Amén.